Hola, buenos días, bienvenidos al canal. Pues en esta ocasión traigo un tema muy diferente, o bueno, muy diferente a los que estaba tratando últimamente, que eran mucho más médicos. Y en esta ocasión vuelvo un poco a la versión más inicial del canal, que era pues difundir algunos temas estadísticos. En este caso de lo que voy a hablar va a ser de uno de los artículos que más influye en la estadística, escrito por uno de los padres de los bosques aleatorios, de los Random Forest, en el que se hablaba de las diferentes culturas estadísticas. Esto, bueno, luego ha ido evolucionando, pero desde luego ha sido un artículo que ya tiene prácticamente 20 años, pero que ha marcado un antes y un después por todo lo incendiario que era desde el punto de vista técnico, no tanto desde un punto de vista político, por decirlo así de alguna manera. Entonces, este artículo lo que versa es sobre pues los diferentes modelos estadísticos, que al final los modelos estadísticos son una manera de entender el mundo en el que nosotros nos rodeamos. En estas imágenes que pongo, lo que intento es pues haceros entender que de alguna manera los datos pues son como el oro o son como el petróleo, en el sentido de que es algo que tiene valor siempre y cuando nosotros sepamos dárselo. Realmente está más que el oro, haría referencia a la alquimia, es decir, al hecho de poder producir oro, porque sabemos que el oro es como el valor absoluto, por decirlo así, y el petróleo creo que es una definición un poco más clara, en el sentido de que entendemos que la extracción de petróleo hasta que nosotros lo utilizamos, pues tiene un proceso y que es a lo largo de todo ese proceso donde se le va dando valor a un producto natural que siempre ha estado con nosotros en la Tierra. Es decir, los datos de alguna manera son como, pues como en algunos libros lo hablan como la alquimia, en otros sitios en artículos hablan que es como el petróleo, pero básicamente lo que traducen es que los datos hay que trabajarlos, hay que entenderlos y hay que estructurarlos, hay que modelarlos de alguna manera y poco a poco en todo este proceso al final acabamos obteniendo un valor de los datos, un valor que nos permite pues predecir, que nos permite obtener información, que nos permite analizar la situación y a partir de eso pues intentar tomar mejores decisiones. Al final el valor de los datos está en la interpretación que nosotros hacemos de ellos, no en tenerlo o no en tener los datos de una persona, sino en el valor agregado, en el valor estructurado, en el valor, por decirlo así, ya refinado y que nos va a permitir hacer o tomar decisiones. Y es por eso que quería poner esta metáfora, la de pues, la estación petrolífera y la alquimia, el proceso de producir oro. Bien, sin embargo, los datos se comportan como una especie, como el bosque este del medio, ¿no? Los datos al final son una nebulosa, sabemos que están ahí, no los entendemos muy bien, son difíciles a veces de interpretar, a veces son muchos, no sabemos exactamente cuánto hay, en fin, tienen una cantidad de cosas que nosotros somos difíciles a veces de entender, pero es nuestra realidad es esta. Entonces, sobre esta realidad nosotros tenemos, y aquí es donde surgen los dos modelos estadísticos, es entender que nosotros tenemos dos maneras de entender la estadística. Una que ha sido siempre la clásica, que es la que hemos entendido, que se regía por principios matemáticos muy restrictivos que se ajustaban a modelos lineales. Y es por eso que aquí pongo pues también la naturaleza, dando pie a que esto existe y a que esto es verdad, ¿no? De que aquí, por ejemplo, pues podemos ver círculos, sí que es cierto que no son perfectos, ¿no? Pero podríamos decir que la naturaleza, en ciertas circunstancias, tiende a comportarse de una forma, pues vamos a decir lo que podemos explicar fácilmente en una fórmula, ¿no? Todo el mundo pues conoce la fórmula de la circunferencia y entonces nosotros podríamos de alguna manera datos que queden explicados por una fórmula sencilla. Esto haría referencia al modelo estadístico clásico, que busca una fórmula relativamente sencilla, más o menos sencilla, con la que explicar la disposición de los datos en la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Aquí podríamos explicar el perímetro, esto pues parece que es un árbol cortado, ¿no? Pues por dónde va a discurrir la corteza de ese año del árbol, ¿no?
Sin embargo, también nosotros, si nos fijamos en la naturaleza, podemos ver que existen formas mucho más caprichosas, ¿no? Si nosotros siguiéramos el modelo lineal, o bien trazaríamos una línea completamente recta, o bien como una especie de línea curva. Pero desde luego no haríamos estos recovecos. Y esta es la otra cultura estadística. La otra cultura estadística entiende que no todos los problemas se pueden resolver de una manera lineal, no todos los problemas tienen una fórmula sencilla que nosotros vamos a entender que es muy o sea, que es fácil de abstraerse, sino que el otro modelo matemático, que este es el modelo matemático, estadístico, algorítmico, los famosos algoritmos, lo que te dan a entender o lo que te permiten ver es que la naturaleza tiene una disposición que a veces pues es más caprichosa. Entonces, mientras que hay problemas en los que la solución, como una fórmula sencilla, es bastante fácil, bastante accesible, hay otra clase de problemas en la que la distribución que nosotros o el conocimiento que nosotros queremos conocer es bastante más caprichoso. Y es por eso que nuestra realidad pues sigue siendo tenebrosa y de alguna manera nosotros lo que tenemos que hacer es enfrentar nuestro conocimiento para intentar averiguar qué tipo de disposición tiene lo que queremos hallar en los datos, ¿no? Pero desde luego este es el gran cisma, por decirlo así, de la estadística, los modelos lineales versus los modelos algorítmicos. Y es por eso que en la actualidad los modelos algorítmicos pueden predecir muchas veces mucho mejor, porque son capaces de estos pequeños detalles pues hacerlos mejor. Bueno, esto es un poco lo que quería deciros. Bien, y esto a mí me retrotrae un poco a la disquisición antigua, ¿no? Entre Platón, que es este señor de aquí, y Aristóteles, que es este señor de aquí. Uno está mirando a los modelos más abstractos, como podría ser la idea de círculo, y que es Platón, el mundo de las ideas, y otro estaría mirando más a la Tierra y en decir, pues mira, no entendemos muy bien qué es lo que ocurre en la naturaleza, tendremos que utilizar modelos que huyan de esas formas perfectas que tienen las figuras en nuestra cabeza. Al final, nosotros lo que queremos o lo que pretendemos muchas veces cuando hacemos un estudio estadístico, ¿no?, es encontrar una buena solución, es decir, algo que nos permita tomar, como hemos encontrado una buena solución, podremos tomar buenas decisiones. Pero para hacer esto, pues hay que vivir con los datos, es decir, hay que entenderlos, hay que saber qué es lo que nos dicen, hay que ver si cuando nosotros los mezclamos nos están diciendo disparates. Y en ese sentido la estadística no es solamente la parte matemática, es también, digamos, por decirlo de otra manera, y es donde realmente está el valor en entender profundamente, en traslacionar el conocimiento matemático al campo en el que uno esté, ya sea un campo de negocios, ya sea en la agricultura, ya sea en la biología, ya sea en la medicina. Nosotros, al final, de alguna manera, lo que tenemos que entender es que según los modelos que nosotros utilicemos para explicar la realidad, porque es para lo que nosotros buscamos los modelos estadísticos, pues tendremos un acierto pues, total o relativo, ¿no? Si queremos buscar modelos que intenten explicar la realidad, que intenten tener un acierto, por decirlo así, más tendente a la totalidad, que expliquen mucho mejor, tendremos que utilizar modelos complejos. Mientras que si lo que queremos es algo sencillo, que nosotros pensemos que simplemente, pues bueno, vamos a acertar así, pues como siguiendo la norma de Pareto, la ley Pareto, ¿no? De que haciendo simplemente el 20% más importante, ya el 80% lo vamos a hacer bien, pues podríamos buscar un acierto, por decirlo así, relativo. Sin embargo, digamos que previamente buscábamos esto, que sería más lo platónico, las ideas abstractas, los modelos lineales. Sin embargo, cada vez estamos intentando pues, ir más hacia el acierto total, que es más reflejo de la realidad. Y esto es gracias a la tecnología, la computación, la informática, los procesadores, Internet, el acúmulo de datos. Al final lo que nos permite es acceder a resolver problemas que cada vez son más complejos, que habían sido esquivos por la estadística hasta ahora, y por eso también la estadística tradicional, la estadística de los modelos, no puede ser utilizada.
Bien, si no os ha quedado claro aún, yo quiero que veáis esta carretera. Vamos a imaginar que la solución o sea, la solución correcta para llegar de este punto a este es seguir la carretera, ¿no? Más o menos podemos intuir que es como, pues, un camino así un poco caprichoso, pero que parece que es más o menos así. Y esta sería como el acierto total, la mejor de las respuestas. Sin embargo, los modelos clásicos lo que lo entenderían sería, pues, que la mejor manera, pues, es hacer pues este camino que es así como mucho más sencillo. Pero veríamos que estaríamos fallando en muchos de estos sitios. Entonces, esto es lo que diferencia los modelos lineales, más o menos, de los modelos algorítmicos que huyen de esta, lo que se dice es huir de esta linealidad, ¿vale? De tal manera que permiten entender mucho mejor, o sea, más que entender, permiten acertar o predecir, más que acertar, predecir mejor las realidades complejas. Ya decimos, o ya estoy diciendo, que con los avances tecnológicos lo que estamos intentando es resolver problemas cada vez más complejos. Y posiblemente cuando llegue la cuántica, si es que eso llega, pues podremos resolver problemas cada vez más complejos y posiblemente los modelos algorítmicos serán algorítmos cuánticos, pues resuelvan problemas cada vez más complejos, ¿vale? Como sé que esto de la linealidad a veces es un poco complicado, pues os quiero demostrar que eso se puede entender de una manera gráfica, ¿no? Aquí, por ejemplo, arriba son soluciones lineales, es decir, que se determinan por líneas rectas, que estas se pueden definir con una fórmula en la que, pues bueno, se intentan clasificar pues, a los grupos azules, a los rojos y a los rojos más oscuros, ¿vale? Y como veis, pues bueno, pues por ejemplo aquí se ve que al hacer eso están cometiendo un problema. Fruto de todo esto, se empiezan a hacer pues procedimientos lineales más complejos, como son los polinomios, que vemos que cada vez empiezan a clasificar mejor, pero siguen teniendo ciertos problemas porque no pueden acotar bien ciertas cosas. Y es por eso que al final se llegan a soluciones que intentan ser no lineales, que huyan de la linealidad. Y como veis qué formas tienen, que es huyen de lo que son las líneas rectas, por decirlo así, o líneas que son fácilmente definibles por una función, sino que es un espacio de soluciones mucho más complejo. Entonces, al final, eso es un poco lo que importa. Y aquí es donde está ese pequeño acierto que nos suman. Fijaos este pequeño punto que claramente queda aquí bien definido, pero está en el borde del otro. Obviamente, cuantos más datos tengamos en este margen, mejor podremos afinar esto, ¿vale? Esto es un poco la idea de la que surge los modelos algorítmicos, que huyen de estas soluciones así, pues que son así como muy bruscas, muy rectas, a cosas que son mucho más, que permiten mucha más flexibilidad. Y al permitir esa flexibilidad pueden tener mayor capacidad de acierto. Y como estaba diciendo, al final, esto es lo que nos permite resolver problemas más complejos. Sin duda, en los modelos de Machine Learning, los modelos algorítmicos, pues tienen mucho que ver con sistemas predictivos pues esto ya lo está haciendo, yo creo que era Google, con AlphaFold, que son sistemas de predicción para el plegamiento de proteínas que permite pues descubrir fármacos o crear fármacos de una manera mucho más rápida. También nos ayudan a predecir mejor, pues por ejemplo con el COVID nos han ayudado a predecir mucho mejor pues la mortalidad que los scores tradicionales, y al final esto también pues requiere pues de muchos procesos informáticos, pero que a su vez también en los procesos informáticos se benefician del Machine Learning, ¿no? Al final todo es un círculo, de alguna manera esto intenta ser como un círculo virtuoso en el que todo acaba redundando. ¿Cuál es el gran problema de la estadística? El gran problema de la estadística es los políticos. Y lo quiero explicar un poquito mejor. O sea, hemos dicho, y esto es muy importante, que nosotros utilizamos la estadística para tener información. Que la información al final lo que nos permite es tomar las mejores decisiones. Si nosotros utilizamos la estadística de una manera errónea o no utilizamos los mejores modelos disponibles, nuestros políticos al final tomarán medidas que son, por decirlo así, pues subóptimas.
Aparte, nuestros políticos ni están interesados, ni quieren saber, ni pretenden saber nada de todos estos temas. O sea, ellos al final lo que van a hacer van a ser aplicar políticas duras, por decirlo así, y nosotros... Y al final, cuando aplican políticas duras, lo que estás haciendo es fallar, ¿no? Lo que quiero decir es que es muy importante este tema, porque aunque pensemos que los sistemas de aprendizaje automático, de Machine Learning, pueden tener unas implicaciones a nivel científico, a nivel teórico, al final nuestros políticos son los que toman las decisiones de todo esto. Y si nosotros no les damos las mejores herramientas, nos van a llevar a todos por el camino equivocado. Y muchas veces los modelos simples o menos complejos que estamos utilizando, al final lo que propician es que nuestros políticos pues también entiendan todo de una manera pues que no es la más adecuada. Aparte de todos los intereses políticos, la ley de hierro a las oligarquías y todo esto. Pero bueno, desde luego no tenemos que separar la estadística del poder político. Es un poco la idea clave. De hecho, muchas veces en los problemas sociales existe la frase ¿no? de mi reino por una buena teoría. Si conseguimos tener una buena teoría que nos explique exactamente lo que está pasando, puede ser que tomemos, que persuadamos a la gente de tomar las mejores decisiones posibles. Y ya casi acabando, lo que os quería comentar sobre estos modelos algorítmicos, estos modelos que son más complejos, esta otra cultura estadística, esta cultura algorítmica que pues que ya lleva años naciendo y que desde luego ahora mismo está explotando. Este autor, Breiman, la clasifica o habla de 3 principios que son fundamentales. Uno es el principio de Rashomon, que esta es una película en la que se evidencia un crimen, y la gracia de la película es que está como una especie de sitio donde 4 personas están viendo el crimen, ¿no? La gracia de la película reside en que cada uno interpreta el mismo crimen de una manera diferente por lo que está viendo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que es difícil que nosotros lleguemos a entender la realidad, sino que nosotros lo que hacemos es mirar la realidad desde un prisma, en este caso desde algún modelo matemático. Y es por eso que este autor insiste en que no podemos ser tan ingenuos de entender que la realidad solamente la podemos mirar con un sistema matemático lineal única y exclusivamente, sino que más bien lo que tenemos que hacer es desafiar al conocimiento científico. O sea, a la realidad que nosotros intentamos entender, la tenemos que desafiar desde todos los modelos posibles, ya que no sabemos a priori cuál va a ser el mejor, y posiblemente el que sea, es más probable, por decirlo así, que el que sea mejor nos esté explicando mejor las relaciones de causalidad. Por otro lado, y unido con esto, esta es la navaja de Ockham. La navaja de Ockham te dice que normalmente si piensas en lo más simple o lo más probable acertarás. Sin embargo, estos modelos huyen un poco de este principio y dicen que si queremos entender la realidad tenemos que empezar a huir de la simplicidad. Tenemos que empezar a asumir que los problemas van a ser más complejos, que nos va a costar mucho más entenderlos, y en esta manera tenemos que huir de la navaja de Ockham. Tenemos que entender que la naturaleza es un fenómeno complejo y que si es complejo no lo podemos entender con métodos simples. Tenemos que utilizar el mejor de los métodos que tengamos y de todos ellos, al final, entender que posiblemente la mejor respuesta sea la que huya de la navaja de Ockham. Por otro lado, lo último que quiere comentar Breiman es que se hablaba de los problemas de la dimensionalidad. De hecho, es uno de los problemas que siempre se ha mencionado en la estadística. Esto es, no sé si lo reconocéis, pero es la película de Interestelar, donde Matthew McConaughey está en un espacio ahí n-dimensional intentando mover el libro para comunicarse con su hija. Entonces, por eso quería ponerlo de la dimensionalidad, me parece una buena referencia. Al final siempre se ha interpretado como que la dimensionalidad pues es mala. Sin embargo, la dimensionalidad también tiene otra manera diferente de entenderse, ¿no? La dimensionalidad, de alguna u otra manera, lo que nos está hablando es de que pues cada dimensión es una variable. Es decir, si nosotros miramos, pues yo qué sé, pacientes que tengan mortalidad, pues cada variable nos va a añadir información, es decir, cuantas más variables tengamos, cuantas más dimensiones tengamos, más información vamos a tener. Va a ser difícil predecir la mortalidad si solamente tenemos edad e hipertensión, por ejemplo.
porque bueno, desde luego sabemos que a más edad y a más hipertensión va a ser peor, pero desde luego con eso sería posible que nosotros predijésemos que un chaval de 20 años va a morir por un accidente de tráfico, ¿no? Porque no va a ser ni mayor ni va a ser hipertenso. Entonces, la dimensionalidad nos aporta información y estos algoritmos, al ser más complejos, pueden manejar mejor la dimensionalidad, ¿vale? Y eso es un poco la idea de todo esto. Y por último, ya simplemente hacer como unas conclusiones finales. Recordad, la estadística tiene un objetivo, es la predicción. Esta predicción se basa, o en lo que intenta basarse es que es capaz de alguna manera de hacer una inferencia causal o nos ayuda a entender las causalidades o las correlaciones. De tal manera que si entendemos eso nos aporta información y podemos establecer soluciones. Nosotros no sabemos la solución al problema. La naturaleza es compleja y aunque en ocasiones pueda tener formas lineales, también podemos entender que no siempre estas van a ser la mejor solución a nuestros problemas. Tenemos que entender, o yo creo que la manera más sensata de entender es que no conocemos exactamente la realidad, que no conocemos la estructura real de los hechos, que no conocemos la estructura causal de los fenómenos reales y que por lo tanto la mejor manera de aproximarse a lo que nosotros entendemos como realidad, a lo que nosotros percibimos como realidad, es asumir que no conocemos nada de nada. Y de esa manera entender que puede ser que se explique por modelos simples, pero también por modelos complejos. Espero que esta manera de contaros la estadística os haya gustado, de entender que la estadística no son simplemente unos números, sino la trascendencia de la estadística y que por lo tanto es un conocimiento que deberíamos conocer mucho más. Pues nada más que contar. Si os ha gustado, pues espero que de alguna manera lo agradezcáis. Aquí en YouTube pues sirven los likes y si no, pues haced lo que queráis. Venga, un saludo y hasta otra.